Ahora Judá marcha contra Debir, que antes era Kiriat Sefer. Tras la muerte de Josué, ahora el líder al frente es Caleb para tomar este territorio. Para resumirlo más bien desde el 10, la ira del Señor se extendió aquel día y juró y dijo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, sino Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. ¿Lo recuerda cuando Moisés manda a espiar la tierra prometida? Manda a unos líderes y solamente los otros dijeron: no, eso está muy duro allá, hay gente muy grande. Pero Josué y Caleb dijeron: no, podemos, porque el Señor ya nos entregó la tierra prometida. Y es por pura gracia de Dios. Caleb el ceneseo, sin ser del pueblo escogido de Dios, es el mismo Dios que lo injerta dentro del pueblo. Y la gracia soberana sobre Caleb se manifiesta en la preservación física, la fortaleza y la fidelidad inquebrantable que recibió para reclamar su herencia, demostrando que Dios capacita soberanamente a quienes elige para cumplir sus promesas. La gracia de Dios en los jueces rescata a un pueblo infiel. ¿Y saben algo? No era solamente atacar y ya, ¿no? Caleb le da una instrucción: el que ataque a Kiriat Sefer y la tome, no era solamente atacar, era también tomar, estar bajo completo dominio del que la atacara. Entonces la pregunta es: ¿qué era Kiriat Sefer entonces? Esa ciudad. Se dice que Kiriat Sefer se le llamaba la ciudad de los libros, o también otro lo llama la ciudad del conocimiento. Era una tierra cananea. Se ha dicho que el lugar pudo haber sido un centro cananeo de enseñanza y de producción literaria. Era una ciudad importante de los cananeos que pasa a ser parte ya de la tribu de Judá. Otoniel, sobrino de Caleb, la conquista y entra en acción al escuchar el anuncio de su tío Caleb. ¿Cómo? Mi tío está dando una instrucción. Y era un paso definitivo hacia su destino y herencia. Pablo habla a los corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuál fue la orden? Tomen, vayan, ataquen y tomen posesión. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se destruye un argumento mundano? Se destruye con el poder de la Escritura. No se destruye con argumentos filosóficos, no. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y está en el versículo 18. Dice que Jesús se acercó, Jesús se acerca a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Por tanto, id, y todo poder y dominio es de Cristo. Al predicar la palabra en cada rincón del planeta, estamos anunciando que todo le pertenece a Él, por Él y para Él. Amén. La instrucción de Caleb dijo: el que la tome, el que la destruya, lo ataque y la tome. Por eso en Cristo, cuando predicamos su palabra en cada rincón, estamos anunciando que Cristo es el único que domina todo el planeta, todo el universo. Otoniel tuvo una doble conquista y asumió el riesgo, ¿sabe usted eso? La ciudad, que era una herencia, y su futura esposa. La tierra no era solamente una conquista militar, era el cumplimiento del pacto de Dios. Pablo también habla a los efesios que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, perdón de pecados, sabiduría, discernimiento. Y dice que en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados para su gloria, y que en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído,
fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Nosotros no nos vamos a quedar acá. Nosotros, a los que creemos en el Evangelio, y yo le invito a mi amigo, mi amiga que nos estás acompañando, visitando el día de hoy, que hay una herencia que no se disfrutará acá, se disfrutará ¿dónde? En el cielo. Pero dice la Escritura que a todo aquel que cree hay una herencia. Las herencias de aquí son corruptibles, ¿sabe usted eso? Pues las herencias del cielo son eternas. Otoniel significa león de Dios, fuerza de Dios, o Dios es mi ayudador. Es curioso, ¿no? Otoniel asumió el riesgo, doble riesgo. No sé cómo sería ese anuncio. Caleb da el anuncio, el que conquiste. Y miren que el que entra es un familiar, su sobrino, otro ceneceo, otro gentil. Y la pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Quién dijo yo? Es una fiel muestra que ya la promesa se estaba cumpliendo desde Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Y se levanta un gentil. ¿Qué le hacemos entonces? Otoniel asumió el riesgo, doble riesgo, la tierra y por amor a Axa, para asegurar su futuro familiar. Otoniel sabía que Dios había entregado la tierra, sabía eso. Nos lo predicó Juan, Jueces 1, versículo 2, dice, y el Señor respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. ¿Verdad que Otoniel era un fiel persona que escuchaba la palabra de Dios y la ponía por obra? La creía. Vamos, Dios dio esta orden. Aquí estamos. Más adelante explicaremos el tema de estos gentiles. El Señor respondió, Judá subirá primero, ya le entregó el país en sus manos, doble conquista. El apóstol Pedro también alaba a Dios el Padre por un hecho demasiado significativo que nosotros deberíamos de abrazar. Bendito, dice Pedro, 1 de Pedro 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice que para obtener una herencia que incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Amén. ¿No se alegra usted por eso, hermano? Entonces, ¿por qué está peleando por herencia acá? Si tenemos una herencia donde la polilla y el orín no llegarán porque están guardadas en Cristo Jesús. Todo esto acá es temporal. Y parece increíble cómo familias se pelean por herencias. Como si cada entierro habría un trasteo hacia el cielo. Y realmente no es que hay trasteo hacia el cielo. A los que no creen, el trasteo es ir al infierno, a una eternidad sin Cristo. Para los que creemos en Cristo no hay trasteo porque todo lo tenemos en Cristo y en Él tenemos la herencia prometida. Dice que está reservada. ¿No es normal para usted muriendo cuando llega a un restaurante? Buenas, tengo reserva. Ah, sí, señor, pase. Y la mesa está ahí, dice, reservado. Qué hermoso. Es Cristo quien conquistó la muerte. Derrotó el pecado en la cruz para obtener a su novia, su iglesia, y traer bendición. Y es ahora el mismo Cristo quien la sustenta, la cuida y nos da una herencia incorruptible, que no está reservada acá en la tierra, como le tocó a Otoniel y a Axa. Esto era una sombra de lo que había de venir. Nuestra reserva está en los cielos. Este primer punto, ¿cómo se llama este primer punto? ¿Lo recuerda? Una doble conquista. Otoniel fue beneficiario de eso. Ahora el segundo punto se llama una gracia inmerecida. Gracia inmerecida. Y va del versículo 14 al versículo 15. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negueb,
dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio fuentes de arriba y fuentes de abajo. Otoniel ha conquistado la ciudad de Kiriat Sefer. Como recompensa ganó la mano de Axa. Otoniel persuade a su esposa para que le pida un campo a su padre. El versículo 14 muestra a Axa tomando una iniciativa. Al bajarse del asno, demuestra una postura de humildad, valentía y respeto por su padre, para hacerle una petición directa a él. Y saben, Axa sabe lo que va a pedir. Axa sabe lo que va a pedir y por qué lo va a pedir. Se puede ver claramente que su petición no es algo para algo egoísta. Recuerden que está entrando a la tierra prometida. No es para algo egoísta. Se puede ver que su intención va alineada al plan del pacto que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Su mirada está en la tierra prometida. Es una fiel muestra de un discipulado bien intencionado de su padre Caleb desde pequeña. Y Caleb y Josué fueron los únicos que creyeron en la promesa de Dios. La palparon y no dudaron de Dios. Y esta es una verdad bíblica que no podemos ocultar, amados hermanos. Pareciera que en estos pasajes la teología está un poco oculta, pero basta con conocer las intenciones de la petición de Axa. Su enfoque está en lo que Dios había prometido y en lo que su padre le había dicho. Seguramente en algunos de sus devocionales con su hija, para mostrar la grandeza de Dios, su padre pudo recordarle cuando decía, por allá Deuteronomio 6, cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón, el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes, temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos los estatutos y que temiéramos siempre el Señor nuestro Dios para nuestro bien. Wow. Temiéramos ¿qué? El nombre del Señor para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Qué lindo. ¿Ve usted la importancia de poder usted predicar la palabra a sus hijos? Cuando nuestros hijos tienen las escrituras en su corazón, sabrán que solo hay un camino, sabrán que solo Dios puede dar lo que el mundo y sus encantos no pueden dar. Nuestros hijos buscarán el reino de Dios y su justicia. Y me pregunto, espero que también te hagas esta pregunta, padre de familia. Me pregunto si hoy como padre estoy llevando a mis hijos a que miren lo eterno y no los deleites temporales del pecado. Pero hoy la gran pregunta es si mis hijos me ven con autoridad. Y Axa nos da una gran lección. ¿Saben algo, mi amado hermano? En la cultura oriental antigua, desmontarse de una cabalgadura y al acercarse a un superior o autoridad era una señal de honor y sumisión. ¿Qué hizo Axa? Se bajó de su asno. Era una señal de honor y sumisión. Y al bajarse del asno, Axa reconoció la autoridad de su padre y se acercó a él con reverencia, no con exigencia. Para que Axa haga esto, significa una gran labor como padre. Jóvenes, adolescentes que están acá. ¿Sí están acá? Yo lo veo. ¿Sí? Jóvenes, adolescentes. ¿Cómo es tu relación con tus padres? A esta edad cada uno quiere montar su propio asno, ¿verdad? O burro. No se quieren bajar de su posición, de su pensamiento. Papá, ya estás anticuado. Porque no, papá, por favor, ya estamos en la nueva era. ¿Tenemos autoridad? ¿Respetamos la autoridad de los padres? ¿Cómo es tu relación con tus padres? No nos queremos, los jóvenes no se quieren bajar de su posición. Jovencito, jovencita que me escuchas, por favor, a partir de hoy hagan señales de honra y sumisión a vuestros padres. Y el padre
que está en los cielos. ¿Y nosotros los adultos qué? ¿Dónde quedamos? Algún hijo dirá, ay José, mi papá saltó de Adán y se cree un caballo pura sangre, mejor dicho. Se cree que anda a caballo pura sangre. Padres, ¿cómo vamos a modelar a nuestros hijos de Cristo? Padre, no busquemos nuestros propios intereses, busquemos más bien los intereses de los demás y eso incluye a nuestros hijos. Y como padres tenemos una gran labor. Caleb nos muestra un significado muy grande de lo que fue discipular, entrenar a su hija en los caminos del Señor, para que solamente a la final dijera, Padre, aquí estoy. Axa fue un ejemplo porque ella fue humilde y con un corazón anhelante de Dios. Asa fue un buen ejemplo porque ella muestra que nosotros en realidad deberíamos saber pedir lo que queremos delante de Dios. Es un placer para Dios escucharnos, pero conforme a su voluntad y que pueda glorificar su nombre. Santiago dice, vosotros pedís pero no recibís. ¿Y por qué no recibís? Porque pedís mal. Y pedís para vuestros deleites. Entonces por eso no reciben. Y todo el mundo pide a Dios, Señor, dame, dame, dame. Pero no pedimos, porque pedimos es ¿para qué? Para nuestro beneficio. Y la Escritura enseña algo completamente diferente. Claro, el hermano menor de Jesús lo habla de esta manera. Pedís mal. Axa fue un ejemplo simplemente por su petición. Su petición fue, concédeme un don o dame una bendición. Dios no ha cambiado. Dios sigue escuchando en esa línea redentora. Y esto me conecta con Marcos capítulo 10. Un hombre ciego llamado Bartimeo, oyendo que era Jesús, clamó a gran voz, Jesús, hijo de David. Abandonado, aislado por su condición. Pero cuando reconoce que ahí, ¿quién es? El Hijo de Jesús. Jesús, hijo de David. Es la promesa eterna. Era el momento de poder clamar Jesús, hijo de David. Era el momento de poder pedir lo que realmente necesitaba. Y quizá él sabía de poder verlo cara a cara. La promesa del Redentor, Jesús pregunta, ¿qué quieres? La misma pregunta que le hizo Caleb a su hija. Y Bartimeo respondió, quiero ver. Usted se imagina si el texto dijera, oh Señor, soy ciego pero quiero una casa, quiero una beca. ¿Cierto? Como dice, ¿usted qué está pidiendo? ¿Cuál es la necesidad en estos momentos? La pregunta, hermano, es, cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es la necesidad que realmente tenemos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu clama con gemidos indecibles, porque realmente el Espíritu Santo que habita en nosotros realmente sabe cuál es la necesidad. Entonces no sería lógico que cuando llega Bartimeo, Señor, es que necesito pagar la cuota de la casa, soy ciego, pero no. Bartimeo, quiero ver. ¿Qué queremos hoy, hermanos? Cuando nos acercamos cada noche a la presencia del Señor, ¿qué queremos del Señor? Y está muy claro que si pedimos para nuestros deleites, pues no vamos a recibir nada. Quiero ver. Y esto nos indica que nosotros debemos saber pedir lo que queremos. ¿Pedimos para la gloria de Dios? ¿Pedimos para honrar su nombre, su palabra? Si pedimos es para que el plan eterno se siga ejecutando en la tierra. Dijo Jesús, para que el mundo alabe al Padre por las buenas obras. Ayer en la clase de membresía, el pastor nos enseñaba, somos productores de alabanza. Que hay muchos productores musicales, sí, nosotros somos productores de alabanza. Somos los mejores, deberíamos ser los mejores productores de alabanza, imagínense. Hasta un músico que tenemos salió, uy, Dios mío, soy un productor, no lo sabía. Sí, somos productores de alabanza. Y la mejor buena obra que un cristiano debe hacer es obedecer al Padre conforme a su voluntad. Así como Dios dio testimonio de David, hijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiera. Y ese es el propósito que como iglesia, que nosotros cumplamos su voluntad y que cumplamos todos los designios que Cristo quiere para nosotros. He hallado una iglesia que hará todo lo que yo quiera. La petición de Axa fue un ejemplo, porque ella mezcló la gratitud con su petición. Puesto que me has dado la tierra del Neguev, Axa no se conformó con su primera bendición. Ha quedado algo incompleto. La petición de Axa fue un buen ejemplo porque ella se dio cuenta que lo que se le dio anteriormente no tenía utilidad sin fuentes de agua.
un campo seco, sin aguas. ¿Cómo voy a recoger frutos? Axa lo que quiso decir a su padre del terreno, la ubicación: Señor Padre, gracias, pero dame una bendición. Necesito aguas. Necesito aguas, el recurso vital, Padre mío. Necesito, para que la tierra pueda producir frutos, necesito aguas. Necesito aguas porque con el fin de poder honrar a Dios. Y dice la Escritura que el Padre le dio doble bendición. Imagínense, doble bendición. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué tal esta belleza, mi amado hermano? Todo esto se llama una gracia inmerecida. Y pidió aguas y su padre le dio el doble. Caleb da el doble regalo a su hija. Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará su Espíritu Santo a los que se lo piden. Y la gran pregunta de todo esto es: ¿qué utilidad hay? ¿Qué utilidad hay para los oyentes si no hay poder del Espíritu Santo que va con la palabra de Dios para bendecirles? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. Y Jesús clama diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y eso era muy diferente a una tierra acá terrenal. Asa quería que esa tierra diera frutos. Y su Padre le da el doble. Por eso, gracias a Dios, cuando Jesucristo dice: es necesario que yo me bañe, ¿para qué? Para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Axa, mi amado, es una fiel muestra que sí se puede vivir conforme a sus propósitos. Si bien Axa estaba viviendo todo aquello que su padre en sus devocionales desde pequeña hasta su adultez le dijo que la tierra prometida, ella diría: lo que mi padre me enseñó de Dios es real. Dios es real. Por eso con más convicción le pide a su padre esa bendición: aguas. La tierra tiene que dar frutos, Padre. Veo un padre comprometido con su hija y su hija con un legado de una promesa viva en Abraham. Pero me pregunto y te pregunto: ¿qué estoy dejando a mis hijos? ¿Le estoy dejando las Escrituras que me hablan de una herencia eterna, no como la de los jueces, que es temporal? ¿O le estoy dejando las Escrituras de la casa? Cuéntame cuál está dejando usted. ¿En cuál cree usted que será más beneficiado a nuestros hijos? ¿En la Escritura de tu apartamento, tu casa, tu finca? ¿O en las Escrituras que nos pueden llevar a la vida eterna? ¿Qué Escritura quieres? ¿Serán parecidas? O, José, nada que ver. Claro, nada que ver. Nada que ver. Y es verdad, como padres muchas veces nos esforzamos: ay, sí, quiero dejarle esto a mi hijo. Y bueno, ¿y la palabra entonces dónde queda? Como si la garantía de un pedazo de tierra, de un pedazo de ladrillo, salvara a nuestros hijos. Perdón que lo diga de esta manera. Ella no pidió para sus deleites. Ella pidió para honrar lo que Dios ya había entregado a su pueblo. Y era un gentil. Era un gentil. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Es un principio bíblico que indica que las oraciones no son contestadas cuando las motivaciones son egoístas, enfocadas en el placer personal. Se llama deleites. Y eso no es la voluntad de Dios. Axa pidió aguas, pidió los recursos necesarios para que en un lugar estéril pudiera dar fruto. Y cuando realmente conocemos a nuestro Padre Dios, tenemos el valor de pedir, así como Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús asegura que responderá, pero buscando siempre glorificar su nombre, no buscando glorificarme a mí. Si pides una bendición, es para bendecir, hermano. ¿Sabes? Si tú pides una bendición, es para bendecir. Si pides un carro, es para llevar a tu hermano que está necesitado. Si pides una casa, es para honrar a tus hermanos llevándolos a tu casa a comer. Si pides una iglesia para congregarte, es para amar a tus hermanos, servirles, sujetarse y someterse a la iglesia.
Si pides un trabajo, si pides un negocio para que prospere, es para bendecir a los tuyos, proveyendo alimento en tu casa y también proveyendo para esta tu casa. Porque qué sentido entonces tiene que si me congrego y soy prosperado afuera, pero su casa no prospera. Entonces no hay coherencia. ¿Me hago entender? Y no estoy predicando diezmos y ofrendas, para aclarar. Es como si trabajo en mi trabajo y no llevo el mercado a la casa. ¿Sabe qué me pasa con Adriana? Dios mío. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si pedimos una iglesia para congregarme, donde sé que me alimento, donde sé que me exhortan, donde sé que me dicen cuál es el camino, y fuera eso, yo también me someto porque quiero, porque amo la iglesia, esa iglesia local donde Dios me puso, bueno, entonces, como miembro, como futuro miembro de la iglesia, debo someterme a todo esto. Ayer decíamos a los posibles miembros, sacamos cada uno sus tarjetas de Bancolombia o de su banco preferido y nos sometemos a eso, o no nos sometemos a Cristo. Cuando no pagamos el estrato y cobran interés, no importa, yo pago. Pero cuando el pastor, los ancianos nos reprenden, ¡ay, qué pereza ese pastor! Y no nos sometemos. Entonces, si oramos por una iglesia es porque voy a sujetarme, voy a amar a mis hermanos, voy a servirles y voy a sujetarme. ¿Y todo esto por qué? ¿Porque usted y yo somos buenos? No, es por pura gracia. Todo lo que tenemos es por pura gracia, una gracia inmerecida. Entonces, ¿de qué nos podemos vanagloriar? De nada. Caleb, su hija de Otoniel, son gentiles. Y son ejemplos, eran gentiles, y son ejemplos de la gracia de Dios. Ellos, sin ser del pueblo escogido de Dios, por su gracia les otorga una porción de la tierra prometida. Así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene mi ¿qué? Misericordia. Y eso se llama una gracia inmerecida. Y iglesia, hermanos, vea, hasta que nosotros no comprendamos que todo lo que usted tiene ha sido por gracia, tenemos que bajarnos del burro, del asno, o ese caballo que usted cree que anda muy de caballo de pura sangre, o si no, no se preocupe. Hay uno que solamente tiene derecho a montar en un caballo blanco y se llama Jesucristo. Y cuando Él venga, toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Él es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Así que bajémonos del asno, hermano. Bajémonos del asno ya. O sea que estemos en un burro o ese caballo. Pero creo que es mejor decir, ¿sabe qué, Señor? Yo me bajo y reconozco que todo lo que tengo ha sido por una gracia inmerecida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Quién le dijo que ve por sus méritos? ¿Quién le dijo esa mentira? ¿Quién le dijo que la salvación es por mérito propio, por caminar tantos kilómetros para pagar una petición? ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice que es por gracia, es un regalo maravilloso que Dios nos otorga. Y después no podemos salir pavoneándonos de que, Señor, yo lo hice. Tú no hiciste nada. Fueron obras que Dios preparó de antemano para que cada uno camináramos por ellas. ¿Y entonces usted qué hace? Le damos la gloria a Él. Y así estamos felices, contentos, Señor, ha sido todo tuyo. Qué pereza uno atribuirse a algo que no es de uno. ¿No le parece muy feo? Ahora, dígame con Dios. Tercera y última división, gracia sobre gracia. Versículo 16 al 18. Los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma, que es destrucción. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El autor de los Jueces comienza su relato y el protagonista ahora en estas primeras líneas son unos descendientes, los eneos, o también llamados kenitas. Son gente extranjera, pero
¿por qué subieron con Judá hasta el sur de Arad y habitaron con el pueblo? El versículo 16 dice, y los descendientes del Seneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto. ¿Quiénes eran estas personas? Fueron una tribu nómada del antiguo Medio Oriente, con una relación muy estrecha y pacífica con el pueblo de Israel. Eran artesanos del metal y significa herreros, trabajaban en la parte de la metalúrgica. Eran especialistas y los historiadores lo describen como un clan, una tribu itinerante de metalúrgicos que viajaban por las regiones ofreciendo sus servicios de metales o de forja. Su territorio original estaba en la península del Sinaí y en las tierras de Madián. Y hay una conexión con Moisés. El vínculo de los kenitas con Israel nace cuando Moisés huye de Egipto y se casa con ¿quién? ¿Lo recuerda? Con Séfora, hija de Jetro, también llamado Reuel, quien es identificado como sacerdote de Madián y Ceneo. Y también Moisés le pide a su cuñado Ceneo, Obad, que los sirviera de guía en el desierto porque conocía perfectamente las rutas, oasis y recursos de la zona. Si usted me acompaña en Números capítulo 10, versículo 29-32, creo que es importante leer esto, porque entonces ya uno entiende por qué y por qué los ceneos subieron con ellos. Miren lo que dice, Números 10, 29. Entonces Moisés dijo ¿a quién? A Obad, o sea, a su cuñado, hijo de Reuel medianita, suegro de Moisés. Le dice, nosotros salimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo se lo daré a ustedes. Ve con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Le está diciendo Moisés a su cuñado. Pero su cuñado le dijo, no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi familia. Después dijo Moisés, te ruego, y mire el por qué, te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros, y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, te haremos nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Compartir la bendición, la herencia de lo que Dios nos da. Dice, mire, el bien que usted nos hace, no se preocupe, también tú serás bendecido. ¿Por qué? Porque vas a ayudar al pueblo a poder caminar en el desierto, porque tú conoces el desierto. Debido a la ayuda que brindaron a los israelitas durante el éxodo, Israel siempre les guardó una profunda gratitud y respeto. Los ceneos aparecen en momentos cruciales de la narrativa bíblica. Por ejemplo, en Débora y Barak, uno de los jueces, Jael, la mujer que mató al general enemigo Sísara, clavándole una estaca en la sien, era esposa de un Aber el ceneo. Y esto rompió la opresión del rey cananeo Jabín. Hay otra parte que está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Cuando el rey Saúl fue a destruir a los amalecitas, les advirtió formalmente a los ceneos o a los kenitas que se apartaran para que no murieran con ellos, recordándole la bondad de sus antepasados, mostrando a Israel cuando subían de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Saúl dice, mire, los amalecitas los voy a destruir. Muchachos, quítense de ahí porque reconocemos que ustedes han sido de bendición a nuestros antepasados, por lo tanto, no queden ustedes ahí en esa matazón. Córranse a un lado, que voy por los amalecitas. Y fue bonito de Saúl reconocer de que años atrás, ustedes fueron de bendición para el pueblo. Entonces, quítense de ahí, porque vamos a invadir a los amalecitas. Y por último, los recabitas. Siglos más tarde, un grupo de ceneos dio origen a los recabitas, una comunidad que mantuvo un pacto estricto de fidelidad a Dios, absteniéndose de vino, viviendo en tiendas solamente. Entonces la historia bíblica nos presenta a este grupo nómada como un aliado de Israel y a su vez un grupo que tomó la decisión de caminar junto al pueblo de Dios y participaron de las bendiciones de la tierra prometida. Las alianzas correctas son vitales. Judá avanzó junto con los kenitas mostrando que la obra de Dios requiere apoyarse en otros creyentes. Ahora podemos ir comprendiendo por qué gracia sobre gracia en este punto. Recordemos que Dios le dio a Judá
que subiera primero, ¿lo recuerda? Porque ya le había entregado el país en sus manos. Sin embargo, como lo predicó el hermano Juan, sin embargo, invita a su hermano Simeón solo para derrotar 10,000 hombres. ¿Recuerdan cuántos tenía Judá? Lo explicó Juan aquí matemáticamente. ¿Cuánto era más o menos? 70,000. 76,000. ¿Más cuántos los de Simeón? 22,000. Casi 100,000 para derrotar 10,000 peludos. ¿En serio? Queda la historia como venís. Si la orden fue para ti, Judá, con 76, y hay un contraste tremendo, como ya veremos más adelante con Gedeón, ¿verdad? Que con 300, ¿cuánto derrotó? Dice, Dios mío. 10,000 hombres en Besek. ¿Para que tiene que invitar a otro si la orden fue dada solamente a uno? Sin embargo, por su gracia el Señor, en su fidelidad, da la victoria, primera gracia. Y la segunda gracia tiene que ver con lo mencionado anteriormente, sobre las alianzas vitales. Solo el versículo 16 muestra que subieron Judá y los kenitas hasta el sur de Arad y habitaron con el pueblo. Pero el versículo 17 y 18 es Judá y Simeón que destruyeron por completo la ciudad de Orma. Si anteriormente, en el versículo 2 y 3, Judá para conquistar pidió a Simeón que la acompañara, en el versículo 16, la alianza estratégica de apoyarse con los kenitas le podía brindar más seguridad mientras Judá y Simeón tomaban Gaza, Ascalón y Ecrón. ¿Tiene miedo? Venga, pues yo le apoyo. Y con unos gentiles. Qué tremendo. Unos gentiles, esa promesa estaba dada para todos nosotros. Los kenitas eran conocidos en Israel como gente que ayudaba y cuidaba. Dios le otorga esta segunda gracia a Judá para que conquiste la otra parte de los cananeos, mientras que los kenitas habitaron con el pueblo. La inclusión de los kenitas es una hermosa prefiguración de cómo los gentiles fuimos injertados en la familia de Dios. ¿Gracias a quién? A nuestras obras. ¿Gracias a quién? A Cristo mismo. Sin ser el pueblo de Israel, por nacimiento nosotros. Por eso ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. ¿Quieres reclamar una herencia? Tienes que creer en Cristo, confesar que eres un pecador y te arrepientes y serás injertado en el olivo. Así como Judá conquistó el territorio mediante una batalla física, Cristo conquistó el territorio en nuestras vidas en la cruz. Él llevó nuestra destrucción, el pecado y la muerte para darnos su herencia de vida eterna. El versículo 18 hace un énfasis con la palabra que no puede ocultarse y es la palabra territorio. ¿Me acompaña? Dice el versículo 18, y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. La repetición de Gaza en su territorio, Ascalón y Ecrón con su territorio, enfatiza la extensión y la integridad de la victoria de Judá en áreas específicas. Es una forma literaria de asegurar que no quedó ninguna parte sin conquistar en esos lugares en ese momento específico. Más adelante se reflejará que dichas conquistas fueron parciales y permitió que el enemigo coexistiera con ellos. Entonces, ¿quién verdaderamente podrá ejercer autoridad y dominio en cada territorio de nuestras vidas, de nuestra nación y del mundo? Yo creo que me acompaña Colosenses, perdón que no lo puse ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, nos brinda un panorama alentador y glorioso. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando. Dice que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿En la cruz de qué? Del Calvario. ¿Usted no está convencido de eso o no?
¿Convenció dónde? En la cruz del Calvario. El territorio que poseía el enemigo, Cristo mismo lo exhibe y puede decir: todo poder, todo dominio se me ha entregado a mí, dice Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. No pertenecemos al imperio de la muerte y de las tinieblas. Ya el diablo no tiene las llaves. ¿Quieres saber quién tiene las llaves? Jesús dijo en en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, dice Juan, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí yo tengo esperanza, y tú también debes tener esperanza, que ya todo territorio del universo ha sido conquistado por Cristo y que solamente nos espera la herencia con Él. Hebreos 2:14 dice que Cristo venció el imperio de la muerte. Así como Judá tomó estas ciudades costeras, hoy el creyente es llamado a vivir bajo la autoridad del reino de Cristo, sometiendo todo dominio terrenal y espiritual al señorío del Salvador, quien nos da la fuerza para vencer. ¿Sabe, mi amado hermano? El relato de los jueces expone nuestras constantes caídas y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, apuntando siempre a nuestra urgente necesidad de un rey perfecto, un juez perfecto, un libertador perfecto y perpetuo. ¿Quieres que te lo presente? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama ese rey perfecto, ese juez perfecto, ese libertador perfecto? ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Jesucristo de Nazaret. Y yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer hoy con ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Qué vas a hacer con ese nombre tan precioso? ¿Sabe? Porque el nombre de Jesús se nos volvió muy común para todas las personas. Ya no temblamos a su presencia. Pensamos que Jesús, Jesús Antonio, ¿qué? No, es Jesús de Nazaret. Es el Rey de Reyes. Es el que murió por ti y por mí. Es el que dio todo en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo deberíamos de haber sido castigados, Él recibió todo el castigo por nosotros. El justo por los injustos. Yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con ese nombre tan precioso que se llama Jesucristo? Además, cuando mencionemos entre la hermandad Jesucristo, afuera, en la familia, en la universidad, el colegio, en el trabajo, cuando mencionemos Jesucristo, debería haber en nosotros sumo gozo, porque sabemos a quién le pertenecemos, porque Él derrotó al imperio de la muerte, y ya todo territorio está dominado por Él. Por último, mi amiga que nos visitas, bueno, y la iglesia en general, ¿qué vas a hacer con este nombre? Yo te invito para que te arrepientas de tus pecados. Yo te digo que te arrepientas de tus pecados y Él perdonará tus pecados y te dará vida y salvación. Si no lo hacemos, mi amigo, créeme que el sistema que está gobernado por las tinieblas, por Satanás, muy pronto te llevarán al infierno. Y allí no hay vuelta atrás. Dice la Escritura que allí el gusano no muere. Y será un tiempo de tormenta por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Allá no hay purgatorio. El purgatorio es una falacia, es una mentira. Hay dos caminos en el reino de los cielos. O es el cielo o es el infierno. O nos arrepentimos o seguimos en nuestra necedad. Pero hoy yo te quiero mostrar un camino perfecto. Se llama Jesucristo, el único juez. Porque de lo contrario, vendrá el día cuando todos partamos de acá, ese mismo juez nos juzgará. Y si no te arrepientes de tus pecados, ese mismo juez nos lanzará, si no nos arrepentimos, al lago de fuego. O ese mismo juez te dirá: entra en el reposo de tu Señor. Bienvenido a la herencia. Lo que he estado preparando durante tantos años, aquí está. Vean pues que voy y preparo lugar para ustedes, mientras que ustedes quedan acá. Amén. Le invito a mi hermano para que se ponga en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios
y que podamos clamar por el verdadero juez, por el verdadero rey, por el verdadero libertador, y que podamos pedirle a Dios, a Jesucristo, que en nuestro interior corran ríos de agua viva, que podamos decirle: Señor, tengo una sequedad espiritual, necesito de tus aguas, necesito del río de tu espíritu, necesito que tu Espíritu Santo me reargulla, me corrija, me instruya y me muestre a Cristo. Padre, gracias en esta mañana.